Dios le bendiga. Este es Ángel Rosado, presidente del Ministerio Internacional La Voz de Jesucristo para las Naciones y de este canal La Voz de Jesucristo.tv. En esta tarde tenemos un estudio muy interesante, un estudio donde, ¿verdad?, Dios se va a glorificar y podemos hablar de la palabra del Señor. Y el estudio está titulado como Preparémonos para el bautismo de fuego. ¿Por qué preparémonos para el bautismo de fuego? Hay algo bien interesante en este tema, hablando del bautismo en el fuego, ¿verdad? En el bautismo de fuego. Y es porque cuando el estudio anterior yo había hablado sobre las diferentes formas de bautismo que aparecen en la Biblia. Y dije que iba a grabar un próximo video, ¿verdad?, para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Entonces traigo este tema, fíjese, de lo que habla del bautismo de fuego. Entonces, ¿en qué podemos comparar el bautismo de fuego con el bautismo del Espíritu Santo? Eso es lo que usted va a saber y lo que usted va a experimentar a través de este estudio en esta tarde. Pero para comenzar con todo estudio, ¿verdad?, ¿cómo son las reglas del canal? Pues que nosotros tenemos que hablar de las formas de doctrina y todo lo que aparece en la Biblia y traer desde el origen de toda doctrina que hablamos en diferentes estudios en este canal. Y para hablar del bautismo de fuego, antes de comenzar con los versos que voy a traer y entrar específicamente sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego, vamos a hablar sobre los orígenes. Mire, vamos a buscar primeramente en la Biblia Lucas 24:49. Cuando usted va, aquí vamos a poner los orígenes de la doctrina. Orígenes de la doctrina. Y usted va a decir orígenes de la doctrina, sí, del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y para yo entonces hablar sobre el origen de la doctrina, entonces tendría que empezar con Lucas 24:49. Y en Lucas 24:49 vamos a leer, a ver qué dice el verso de Lucas 24:49. Déjenme ponerme los espejuelos para así poder ver el verso y empezar a leer Lucas 24:49. Fíjense que es el último verso que aparece en el libro de Lucas antes de entrar en el tema de la ascensión. Entonces, cuando vamos a la Biblia, en Lucas 24:49, tenemos que ver algo. Mire, vamos a ver qué dice. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y una de las palabras clave que tenemos que ver en este verso de Lucas 24:49 es, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí hay dos palabras que tendríamos que tomar en consideración en este verso, y sería la primera, la palabra investidos, y la segunda, poder. Investidos y poder. Estas dos palabras aparecen en este verso. Entonces vamos a ver el significado de estas dos palabras. Fíjese, cuando hablamos de la palabra investidura, en griego aparece la palabra enduo. La palabra investidos en griego es la palabra enduo. Cuando aparece la palabra enduo, el significado de esta palabra es vestirse, poner sobre uno mismo, ser vestido con algo, y metafóricamente en este verso se usa vestidos de poder. O sea que la palabra investimiento, lo que está diciendo la Biblia en este primer verso, ya arrancando con este estudio del bautismo, que es algo diferente. Yo había grabado hace unos estudios anteriores, había hablado sobre las dos experiencias con el Espíritu Santo, donde yo expliqué que el bautismo del Espíritu Santo era otra experiencia diferente a la primera parte, donde explica que el Señor sopló en Juan 20 el Espíritu Santo sobre los creyentes, ¿verdad?, sobre los discípulos que estaban allí, pero que el bautismo del Espíritu Santo era otra experiencia diferente. Entonces, cuando vamos a Lucas 24:49, la Biblia está diciendo que aparecen dos palabras que son interesantes verlas, definirlas, ¿verdad?, y que podamos ver el significado de estas palabras en diferentes idiomas para que podamos entender qué es lo que enfatizaba el Señor en este Lucas 24:49, en este verso. Cuando vemos este verso, lo primero que tenemos que analizar, los que tienen Biblia con letras en rojo, es que las letras están en rojo. Y si las letras están en rojo, entonces, ¿quién estaba hablando en este verso de Lucas 24:49? Habría que investigarlo. Si es una palabra en rojo, entonces quien estaba hablando es el mismo Señor Jesucristo. Les estaba hablando a los discípulos que estaban allí y le dijo que iban a ser investidos en un futuro sobre
iba a haber un investimiento sobre ellos que el Espíritu Santo iba a estar vistiéndolo. Ahora, según vayamos definiendo las palabras, antes de entrar en lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo y llegar a la conclusión de cuál es el bautismo de fuego, vamos a ir definiendo las palabras y vamos a entender más profundamente qué es lo que la Biblia quiere enseñar a través de estos versos. Cuando vemos esta palabra, la palabra es en dúo. Y si vamos al español, pues obviamente la autoridad como diccionario en español sería el de la Real Academia Española. O sea, tendríamos que utilizar entonces el diccionario de la Real Academia Española. Mire, no use otros diccionarios que no son pertinentes cuando usted tiene un diccionario que es el diccionario mejor para definir las palabras que el de la Real Academia Española, si usted está definiendo palabras en español. Entonces, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, dice que es el carácter, o sea, la palabra investidura es el carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades. Entonces, si la palabra que está aquí investido significa una vestidura, y luego en el diccionario de la Real Academia Española dice que es porque por una posesión. Y cuando digo posesión estoy hablando de cuando usted toma la posesión como hacen los presidentes, ¿verdad? Como cuando los presidentes de Estados Unidos que toman la posesión. Y cuando usted toma una posición, usted está se le está dando unos cargos relevados de la persona que estaba antes. Entonces Jesucristo, la intención de Jesús era que investirnos con poder para que fuéramos testigos. Entonces, si la Biblia y las palabras que están aquí concuerdan, entonces el bautismo del Espíritu Santo sería primeramente vestirnos para tomar la posesión de Jesús que nos dejó delegada a través del Espíritu Santo para ser testigos de su poder, ¿no? Entonces, de ser así, tendríamos que definir la otra palabra clave que aparece en Lucas 24:49, que sería poder. Entonces, la palabra poder tiene dos diferentes palabras en griego y le voy a explicar por qué tiene dos diferentes palabras en griego. Eso yo se lo voy a explicar ahora. Mire, aparece en este verso de Lucas 24:49, aparece la palabra dunamis. Y la palabra dunamis, que es la palabra griega, significa que se utiliza para demostrar una capacidad y de llevar a cabo cualquier cosa. O sea, la palabra dunamis, este poder era una capacidad que Dios nos daba. ¿Para qué? Para hacer cualquier cosa. Si esto es cierto, entonces, ¿dónde aparece esta otra palabra como poder? Que representa que es la voluntad de Dios de darnos el bautismo del Espíritu Santo. Aparece en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 aparece la palabra poder. Vamos a leer Hechos 1:8 a ver si es cierto. Mire, cuando vamos a la Biblia, a Hechos 1:8, nos damos cuenta que fue después de la ascensión. O sea, y es importante saberlo, porque nos encontramos con predicadores que dicen que el Espíritu Santo fue la misma experiencia cuando uno se convierte, que no es cierto. La Biblia enseña de dos experiencias diferentes. El segundo punto, que tiene que ver después de la ascensión. Entonces, si tiene que ver después de la ascensión, es porque todavía el bautismo del Espíritu Santo le sigue ocurriendo a nuevos creyentes que se siguen integrando al cuerpo de Cristo. En Hechos 1:8 la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder que aparece en 1:8, en Hechos 1:8, es la palabra exousia. La palabra exousia. Y la palabra exousia también significa poder, pero mire lo que representa esta palabra exousia. Representa que nosotros tenemos ese poder ejercido. O sea, nosotros vamos a ejercer. La palabra exousia representa que nosotros vamos a ejercer ese poder. O sea, es un poder que fue delegado ¿a quién? A los hombres.
¿A quiénes entonces se le delegó ese poder? A los discípulos. ¿Por qué razón yo puedo saber? Porque en Hechos 1:8, ¿a quién le está hablando Dios? Le está hablando a los discípulos que van a ser constituidos apóstoles cuando el poder del Espíritu Santo vaya entonces entrando en estos cuerpos. O sea, lo que hace que usted sea ministro del Señor y que esto se vaya viendo a través del mundo, a través de la historia y a través de lo que la Biblia explica como que seremos testigos, es el poder del Espíritu Santo representado en el bautismo, porque en Hechos 1:8 está hablando futuro. Cuando recibas el poder en el futuro, entonces vas a ser exousia. ¿Vas a ser qué? Vas a ser discípulos que van a representar ese poder a través de los hombres que fueron comisionados en ese momento. Eso es lo que está diciendo la Biblia, que la exousia que está hablando ahí, ese poder es conferido a personas que van a ser testigos y representar el poder de Dios en la tierra. O sea que estamos hablando que por eso es que la palabra dunamis y la palabra exousia, aunque las dos son palabras que representan poder, esto es poder prometido. Entonces te estoy prometiendo el poder, pero exousia es que cuando llegue el poder a donde ti, entonces tú vas a ser representante y testigo del poder de Dios. Si me están entendiendo, entonces después de que hemos definido estas palabras, tenemos que entrar entonces a qué es el bautismo. Tenemos que entonces ahora explicar qué es el bautismo. Y cuando vamos a Hechos 1:8, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que seremos poder, tendremos poder y seremos ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Si somos testigos de Jesús, yo les recomiendo que usted vea el episodio número 6 que se grabó aquí en este canal, donde hablamos sobre el fundamento de Jesús. Y cuando hablamos del fundamento de Jesucristo, estamos hablando qué es las cosas que tienen que suceder en nosotros para ser testigos. Y nosotros somos testigos de Jesús a través de ¿qué? De ejercer el mismo ministerio que Él ejerció en la tierra, porque tenemos el mismo poder que infundó a Jesús y que pudo mostrar que Jesús tenía el poder del Espíritu dentro de su cuerpo. Y eso es lo que representa el bautismo. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, mire, ya yo he probado en diferentes estudios. Yo estaba hablando de un estudio, yo creo que fue el número 4, estaba hablando sobre las dos experiencias. Y cuando hablamos de las dos experiencias, nos damos cuenta que la primera experiencia fue el soplo del Espíritu para que nosotros nos levantemos, como dice la Biblia en Ezequiel 37, ¿no? Que de los huesos secos pues surja algo. El Espíritu Santo le da vida, le da ánimo, como hizo en Génesis 2:7, ¿no? Que se sopló el ser humano y cobró ánimo. Y entonces formó a ser un Nefesh Hayash, ¿no? Que significa un alma viviente. Eso lo dice en Génesis 2:7. O sea que cuando el Espíritu Santo es soplado en usted, usted se levanta y usted es nueva criatura. Ahora, para ejercer ese poder y ser testigo de algo, usted tiene que entonces tener exousia. Que es lo que dice en Hechos 1:8, que es el poder que es delegado y que somos vestidos para seguir el trabajo y la encomienda que Jesús hizo en un momento dado. Ahora, ¿en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? Pues el bautismo del Espíritu Santo, como leí anteriormente en Hechos, en Lucas 24:49 y en Hechos 1:8, representa ¿qué? La investidura. O sea, la investidura es que vamos a tomar la posesión, porque el que estuvo en la tierra, que fue Jesús, a través del Espíritu nos ha llamado. Entonces ahora nosotros vamos a hacer su trabajo en la tierra. Vamos a hacer el trabajo de Jesús en la tierra, y para hacer este trabajo tenemos que ser investidos del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se adquiere esto? A través del bautismo. Ahora, una de las cosas más interesantes que usted pueda ver es que este bautismo del Espíritu Santo, mire, es una promesa. Y tenemos que entender que es una promesa y que esta promesa representa que Cristo ahora está bautizando. Porque cuando usted ve el estudio anterior a este, que es el estudio número 9, usted se da cuenta que yo estoy explicando sobre el bautismo en la Biblia. Y cuando estoy explicando sobre el bautismo en la Biblia, usted puede ver que todavía entre todo eso, las primeras 3 columnas que yo expliqué, hablaba del bautismo en agua. Y el bautismo en agua, ¿quién lo hacían? Los discípulos, y lo hacía Juan el Bautista. Pero la 4ª columna que yo expliqué en ese estudio, miren, yo les recomiendo que vea ese estudio para que también entienda el número 9, y ahora este es el 10. Cuando usted ve
ese estudio en la cuarta columna está hablando de que Cristo bautiza. Entonces, cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta de los evangelios, y obviamente en el libro de los Hechos no va a salir porque ya Jesús había sido levantado al cielo, ¿no? En la ascensión. Cuando usted ve los evangelios, usted no ve Jesús en las aguas bautizando a nadie. ¿Por qué razón? Porque el bautismo de las aguas era el nacimiento de la carne. La Biblia dice, el que nace del agua y del espíritu, ¿no? Entonces, el nacimiento del agua, lo que representa es que la carne, que se quitó todas las impurezas, ¿no? Aunque claro, Primera de Pedro 3 no está explicando que las impurezas de la carne desaparecen en el bautismo en agua, sino que es una representación de ¿qué? De obediencia, ¿no? Y esa representación de obediencia lo que está haciendo es que usted ya no desea estar en la carne, usted desea estar en el espíritu. Y para usted estar en el espíritu, entonces, lo que yo expliqué en ese estudio es que la cuarta columna, Cristo bautiza. Entonces, si usted no ve en los evangelios a Cristo a Cristo bautizando en agua, entonces, ¿por qué no ocurrió? Porque Cristo dijo en Mateo 3:11, ¿qué dice la Biblia? Que el bautismo de él era en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si en la Biblia está explicando que es en Espíritu Santo y fuego, aquí hay algo que hay que ver que es interesante. El fuego que está hablando ahí no representa juicio. Ya he visto muchos videos de mucha gente explicando que el bautismo que está hablando de Espíritu Santo y fuego lo que representa es juicio. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Muéstreme un bautismo en la Biblia que ese bautismo llevó a la persona a juicio. No, ese bautismo llevó a la persona, si es el bautismo en agua, lo llevó a ¿qué? Arrepentimiento. Y si es bautismo en fuego, Espíritu Santo y fuego, lo llevó ¿qué? A testimonio. El bautismo representa en la Biblia, escuche bien, el bautismo, mire, lo voy a escribir aquí para beneficio suyo. El bautismo representa arrepentimiento y testimonio. El bautismo representa arrepentimiento y testimonio. Entonces, el bautismo en fuego no puede representar juicio. Así que lo que usted está viendo a través de los canales, de los medios, de las predicaciones, el evangelista, el que sea, mire, el nombre que tenga. Porque hoy las personas ya no son como Juan el Bautista. Hoy las personas tienen grandes nombres. El apóstol fulano y el profeta prensejo, ¿no? Ya tienen mucho nombre. Juan el Bautista se quiso quitar el nombre para dejar que el nombre de Cristo fuera glorificado. Y hoy en día todos los que representan una iglesia ya quieren tener nombre. Pues déjenme decirle que esos que quieren representar, tener un nombre, están equivocados si están diciendo que el bautismo representa juicio. Es mentira, no puede ser cierto. El bautismo representa arrepentimiento y testimonio, porque el bautismo en agua representa el bautismo para arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo y fuego representa testimonio, y la Biblia lo está explicando claramente en Hechos 1:8. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es como ponerle un manto a la iglesia. Y si usted se da cuenta que era lo primero que representaba en Israel, la persona que tenía un ministerio, un manto. Jesucristo tenía un manto. Elías tenía un manto. Los patriarcas tenían un manto. En la Biblia todos eran representados con un manto. Ese manto representaba que el que tenía ese manto tenía la autoridad para hacer ciertas cosas en Dios. Entonces quiere decir que ese poder y la autoridad en Hechos 1:8 está explicando la Biblia que viene a través del poder porque usted recibe el Espíritu Santo. Y aquí lo dice, mire, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo va a venir sobre vosotros? Cuando venga. Después de Hechos 1:8. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? En Hechos 2. Hechos 2 es el cumplimiento. Cumplimiento del bautismo. ¿Cuál bautismo?
Espíritu Santo y fuego. Vamos a poner ese Espíritu Santo, ¿verdad? Para no llenar la pizarra tanto. Espíritu Santo y fuego. Entonces quiere decir que Hechos 2 marca el cumplimiento de lo que Jesús dijo que iba a ser el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuál es ese cumplimiento? Mire, cuando vemos al principio de Hechos capítulo 1, nos damos cuenta desde Hechos 1, 4 y 5, nos damos cuenta, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces, si en Hechos 1:5, mire, vamos a la cronología. Y cronología es la ciencia del tiempo humano, porque cronos es tiempo humano. Si fuera kairos, es tiempo de Dios. Pero cuando está hablando crono, aunque fíjese que Jesús era totalmente Dios, y de eso podemos dar un estudio, está hablando en términos de hombre. O sea, está hablando en el crono, en tu tiempo, en el tiempo de los discípulos que estaban allí. En no muchos días, ustedes van a recibir la promesa. Vamos a ver si es cierto. Mire, cuando estoy leyendo Hechos 1:4, la Biblia dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua para vos, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. O sea, en el argumento de Hechos 1 hay una promesa. Mire, vamos a poner Hechos 1, déjenme ver. Sí, vamos a poner, no, míralo aquí, Hechos 1:8. Cuando vemos aquí Hechos 1:8 nos damos cuenta de algo. En Hechos 1:8 vamos a poner el 1:5, que es donde Jesús certifica que van a recibir el poder del Espíritu Santo. O sea, Jesús le está certificando a los discípulos: mire, cuando yo me vaya, dentro de no muchos días, y esos no muchos días se pueden representar en 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque la Biblia dice que en 40 días el Señor le predicó a todo el mundo allí, después de la resurrección. Entonces, si Pentecostés representa 50, pues 10 días después iban a recibir, o sea, una semana y 3 días, iban a recibir el poder del Espíritu Santo, ¿no? Para que entonces fueran bautizados y fueran, ¿qué? De testimonio. El bautismo del Espíritu Santo es de testimonio. ¿Y quiénes van a ser testigos? Los llamados y los que son escogidos, capacitados y enviados. Y en este caso representa que los discípulos. Pero lo interesante es para los que se les ocurre a veces que el Espíritu Santo fue solamente para ellos. Sí, porque hay mucha gente predicando: no, es que el Espíritu Santo fue un bautismo para ellos. ¡Oh! ¡Qué interesante! Que la gente empieza a especular que el bautismo simplemente fue para este tipo de personas porque iban a ser testigos. Pues mire, déjeme decirle que no es cierto. Porque cuando usted va a la Biblia, en esos mismos capítulos, antes de que se recibiera el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, la Biblia dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 15, dice cuánta gente estaba allí. ¿Cuánta gente estaban allí? Mire, allí no estaban simplemente los discípulos. Allí había un grupo de gente creyente que habían creído en Jesús y que se pararon allí a estar con los discípulos, a esperar la promesa. Capítulo 1 del libro de los Hechos, en el verso 15, dice cuántas personas estaban allí. Fíjese que Jesús es muy inteligente. Los que escribieron la Biblia fueron mucho más que inteligentes. Vamos a ponerlo así. Vamos a borrar la palabra inteligente. Fueron sabios. Y la sabiduría viene por causa del temor de Dios, ¿no? Y el temor de Dios fue infundado en aquellos que fueron inspirados para escribir. O sea, la inspiración de la Biblia es tan... ahí sí podemos decir, la inspiración de la Biblia es tan sobrenatural que sabía que habían hombres que iban a negar esta experiencia. Y como lo sabía, entonces registra hasta cuánta gente estaban allí. Allí habían 120 personas. Hechos 1:15. Aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, si eran 120 personas, pues entonces borre esa idea y esa enseñanza que lo va a llevar a la perdición por estar añadiéndole y quitándole. Borre la idea
de que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo era solamente para los apóstoles del siglo I. Borre eso. Y bórrelo sencillamente porque había más gente. Entonces, cuando vemos en Hechos 2, vemos que la casa estaba llena de gente y todos recibieron el Espíritu. O sea que no fueron solamente los discípulos. Todos los que estaban en la casa la recibieron. Si todos recibieron la experiencia del Espíritu Santo, ¿para quién entonces el Espíritu Santo? Mire, para todos los que de verdad crean en el bautismo del Espíritu. Pero hay gente que no puede creer. Mire, yo no los culpo, no pueden creer porque no han tenido la experiencia. Y si no tienen la experiencia, mejor no le enseñe, porque lo que va a enseñar es algo hipotético. Y cuando usted enseña algo hipotético es algo que usted no ha podido probar. Pues si no lo pruebe, mire, no lo enseñe. Pero no enseñe que es contrario. Porque la Biblia está explicando claramente, mire, que hay dos tipos de bautismo. Y lo que estoy tratando de representar aquí en este estudio es que no solamente era Espíritu Santo, sino fuego también. Entonces, por eso el título, preparándonos para el bautismo de fuego. ¿Por qué? Porque es lo último que Jesucristo enseñó a través de los bautismos. Entonces, si Jesús enseñó eso a través del bautismo, ¿Jesús será mentiroso o dirá la verdad? Mire, no solamente Jesús dijo la verdad, Él era la verdad. O sea, Él daba testimonio de Él mismo a través de lo que hablaba, porque Él era la verdad. Él era el camino, la verdad y la vida. No solamente hablaba la verdad, Él era la verdad. Y si Él era la verdad, está diciendo la Biblia que iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, entonces hay que buscar el bautismo de fuego. Yo lo reto a usted en la Biblia, que usted busque otra forma de bautismo de fuego, que no sea el que yo voy a traer aquí en la Biblia. Porque no es algo que yo estoy trayendo, es que está en la Biblia, está contenido en las Sagradas Escrituras. Y si está contenido en la Sagrada Escritura, hay que enseñarlo. Y hay que enseñarlo conforme a cómo está en las Sagradas Escrituras. Ahora, mira qué interesante. El bautismo del agua representa el arrepentimiento. Y el bautismo del Espíritu Santo y fuego el testimonio. Y demás está decir que nosotros predicamos por testimonio. En el mismo libro de Juan aparece que la predicación nuestra debe ser por testimonio. ¿Testimonio de qué? De aquello que hemos recibido. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no puede hablar de ningún testimonio. Porque ese es el bautismo del testimonio y está ahí en la Biblia. Ahora, lo interesante es que en Hechos 2 se cumple el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pues entonces quiere decir que tenemos que prepararnos ¿para qué? Para el bautismo de fuego, que es donde se cumple en Hechos 2. ¿Y cómo yo sé que es Hechos 2? ¿Y por qué la discrepancia entre diferentes denominaciones con las lenguas? Bueno, la discrepancia está porque no leen correctamente. Porque esto no... Mire, esto es algo que lo puede entender hasta un niño. A lo mejor usted le da esta escritura a un niño y le saca empieza a interpretar lo que está ahí escrito. Porque la Biblia se interpreta ella misma. La Biblia se interpreta ella misma, ¿ok? Esto es algo interesante, pero es cierto. La Biblia se interpreta ella misma. Cuando usted va a Hechos capítulo 2, está el cumplimiento del bautismo, Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué yo lo sé? Mire, vamos a leer Hechos 2. Déjeme ver. Del 1 al 13. Pero lo vamos a leer poco a poco y vamos a ir explicando. Mire. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los 120 que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1.15. Mire, Hechos 1.15. Vamos a escribirlo aquí para que lo tenga y lo pueda ver. Hechos 1.15. ¿Cuántos habían? 120 personas. Entonces, si habían 120 personas, no es muy difícil explicar que solamente habían 12 discípulos. Pues entonces los otros eran discípulos de los discípulos. Empezaron a hacer que lo que decía Mateo 28 y lo que decía Marcos 16. Y ellos empezaron a discipular gente. Y los discipularon y cada uno trajo 10. No estoy hablando de ninguna forma como la iglesia de la prosperidad, que empieza a ponerte número y ellos son una pirámide. Y de eso yo voy a hablar un día también, de que son una pirámide, son el evangelio falso. Y lo estoy diciendo con categoría, son un evangelio falso. Y lo estoy diciendo con testimonio y yo lo voy a probar pronto en un estudio también aquí. Lo que estoy diciendo es que ellos empezaron a hacer la instrucción de Jesús. ¿Cuál? Evangelicen, discipulen gente, traigan discípulos y que crean y bautícenlos. Ellos hicieron eso. Y por eso habían 120 personas. Y aquí lo dice, mire, busque Hechos 1.15 y lo va a mirar y se va a dar cuenta que habían 120 personas. Pues los bautizados en Hechos 2, deje de pensar que fueron solamente los discípulos, porque no es así. Fueron 120 que estaban allí. Estaban reunidos, estaban congregados. Se empezaron a congregar, empezaron a hablar de las maravillas de Jesús. Porque en Hechos 1.15 se levantó Pedro a hablar. Pues estaban reunidos.
Y hasta que, esperando la promesa del Espíritu, porque Jesús lo había dicho. Y cuando llegó la promesa, ¿a quién bautizó? A todos los que estaban allí, a los 120. ¿Por qué yo lo sé? Porque cuando llegó Pentecostés dice que todos estaban unánimes juntos. Juntos es reunido, unánimes en un mismo pensamiento. Para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo, mire, tiene que estar en unidad de espíritu con Jesús primeramente, y los que estén reunidos están en la unidad con el Espíritu para recibirlo. El otro punto, de momento vino un estruendo. Entonces viene un estruendo y la gente quiere que todo el mundo esté así. Mire, cuando viene un estruendo, viene un sacudión. ¿Me entendió? Cuando viene un estruendo, cuando algo se estremece, un estruendo, hay un sacudión. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se le llame danza del espíritu. ¿Por qué? Porque la danza conlleva ritmo y posiblemente melodía y música. Pero el sacudión del espíritu no se puede quitar. Y yo lo voy a traer ya mismo, porque eso está aquí en este estudio. Usted lo va a ver. Usted se va a dar cuenta que el estruendo que se ve, que la gente empieza a recibir el espíritu y se estremecen, es bíblico. Es bíblico para los que han tenido la experiencia con el Espíritu Santo. Pero el que usted no haya tenido la experiencia con el Espíritu no representa que no existe. Representa que usted no lo tiene, pero existe porque está en la Biblia. Entonces quiere decir que no todo lo que se predica por ahí como que es extraño para ellos. No, es extraño porque no lo tienen, pero no deja de existir porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, existe. Hay una existencia de un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Existe. Y es lo que les estoy explicando, hermano. Lo que yo le estoy explicando a usted es lo que está, y está en la Biblia. Porque no solamente es un capricho mío de estar explicando palabras en griego y palabras en hebreo posiblemente, y entonces darle mi propia definición. Es lo que está contenido en los diferentes versos que vamos a ir trayendo en este estudio. ¿Usted me entendió? Yo quiero que usted entienda esto. Mire qué sencillo, mire. Cuando seguimos leyendo en Hechos 2, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Si llenó toda la casa, entonces entre toda la casa, mire, estaban los 120 que están aquí. Los 120 estaban ahí. Los 120 estaban ahí. Entonces, si estaban ahí, mire esto. Vamos a ver si es cierto. Dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego. Y aquí viene la discusión, porque hay gente, no, pero es que no son de fuego, es como de fuego. Bueno, pues si fueran de fuego, se le hubiera quemado la boca a todo el mundo allí. Si hubiera sido literalmente de fuego, mire, se hubieran quemado y se hubieran muerto las personas que estaban allí. Tenía que representar como de fuego para que se cumpliese lo que la Biblia está hablando del Espíritu Santo y fuego. Las lenguas que estaban allí son lenguas de fuego, diferente a diferentes lenguas que usted posiblemente hable todos los días. Porque eran las lenguas que abrían en la brecha, ¿no?, de saber que el Espíritu Santo estaba sobre esa persona. Y si no es así, ¿por qué la Biblia dice que se le aparecieron inmediatamente? Vino ese fuego, vino ese estruendo, vino ese viento. ¿Por qué se le aparecieron lenguas de fuego? Para que se cumpliese el Espíritu Santo que vino como viento recio, y las lenguas que confirmaran el fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si es lo que yo estoy diciendo es cierto, el otro punto es que se asentaron sobre cada uno de ellos. Los 120 que estaban allí recibieron el fuego. Ahora, ¿por qué en las iglesias hoy no se recibe el fuego de la misma manera? Mire, por todos los incrédulos que están dentro de las iglesias hoy. Por todos los incrédulos que están dentro de las iglesias. Entonces, el otro problema es los predicadores de YouTube. Muchos de los predicadores de YouTube, mire, los reformistas, los adventistas, sabatistas, que lo que saben es hablar del sábado nada más, y los sectarios, esas tres no saben hablar del bautismo del Espíritu Santo porque no lo han recibido, y no lo van a recibir de esa manera. Lo primero que tienen que es que humillarse y decirle: Señor, yo enseñé mal. Porque la Biblia está claramente diciendo que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban allí. No fueron dos discípulos nada más. Fueron todos los que estaban reunidos allí. El otro punto es que tienen que estar, ¿qué? Mire, unánime y juntos. Juntos ahí reunidos en una causa y unánime en un pensamiento.
¿Cuál pensamiento? En lo que enseñaba Jesús, en el fundamento de Jesucristo. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Mira, a mí no me venga a hablar de que usted es lleno del Espíritu Santo sin tener lengua. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque si vamos a la primera evidencia donde aparece el Espíritu Santo llegando y estando encima de los hombres, o sea, posándose encima de los hombres, la primera evidencia que está ahí es las lenguas. Y yo lo voy a ir probando porque hay diferentes versos que no puede haber el Espíritu Santo bautizando a nadie sin lengua. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Mire qué sencillo. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas. Ahora, el otro punto es, los pastores que están enseñando a hablar lenguas se van a perder. Y se van a perder porque el otro énfasis que está dando este verso es que según el Espíritu Santo le daban que hablasen. Aquí no son lenguas enseñadas, son las que el Espíritu te da que tú hables. Y son específicamente porque es Jesucristo el que te está dando esas lenguas a través del Espíritu para que se confirme el bautismo de fuego. Pues es imposible que si el bautismo de fuego viene a través de Jesús, usted le enseña a la gente a hablar lengua. Es imposible, eso es una mentira. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. El otro punto es que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Esos eran los que estaban fuera de la casa, por eso no fueron llenos. ¿Pero qué representa esto? Eran varones piadosos, entonces parece que eran cristianos también. ¿Pero por qué no fueron llenos? Porque no estaban en la casa. Porque no estaban en el mismo pensamiento. Porque esos fueron los que aún posiblemente como Apolo predican sin Espíritu Santo. Va a venir una llamada donde usted va a recibir esa llamada, y si usted no recibe esa llamada, la llamada se va a quedar ahí hasta que se va a caer la llamada y usted se va a quedar también. Porque fíjese, estaban afuera ellos y los oían hablando su propio lenguaje. Mire, yo entiendo que eran lenguas humanas lo que se estaban hablando ahí, pero seguía siendo la misma forma las que el Espíritu le daba a la gente que hablase. Y yo voy a hablar otro capítulo sobre las lenguas para desmentir mucha gente en YouTube que están hablando cosas que no son reales, interpretando cosas que no son bíblicas en realidad. Porque entonces quieren interpretar las lenguas sin ir al capítulo original de las lenguas, ¿no? 1 Corintios 14, y ir verso por verso para ver si las lenguas son lo que ellos dicen o es lo que la Biblia explica. Mira qué tremendo. Cuando usted ve esto, dice que moraban varones judíos, verso 5, piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. El estruendo fue tan fuerte, porque ese es otro problema, que quieren pacificar el bautismo del Espíritu. Mire, fue un estruendo fuerte, que la multitud aún de afuera tuvo que juntarse. Un estruendo tan tremendo que aún los que estaban fuera de la casa tuvieron que juntarse a ver qué había ocurrido. Entonces ahora quieren callar las lenguas en las iglesias. Quieren callar las lenguas en las iglesias cuando los mismos de afuera tuvieron que juntarse porque el estruendo fue un estruendo tremendamente fuerte. Y se juntaron y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque ellos no recibieron el bautismo. Los que no reciben el bautismo están confundidos. No importa lo piadoso que sean, estaban confundidos. Están confundidos porque tú puedes ser piadoso, tú puedes ir a la iglesia que tú quieras, pero si tú no recibes el bautismo del Espíritu Santo vas a estar confundido. Y yo no lo digo yo, lo dice Hechos 2. Entonces, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, usted va a decir, pero esa era la confusión, sí, pero estaban confundidos, porque ¿cómo es posible que gente que hablaba un simple idioma, Dios lo llenó a hablar diferentes idiomas? Era porque la intención de Dios a través del bautismo era que todo el mundo creyera. La intención de toda arma espiritual que aparece en la Biblia es para que el hombre crea. Y no me diga que no es cierto, y usted va a aceptarlo, porque una de las facultades del Espíritu Santo es que convencer al hombre de pecado para que la gente crea en Dios, traerlo del pecado. Pues entonces quiere decir que a través de esa manifestación quería que todos los que estaban afuera también entendieran que había algo sobrenatural que quería llamar la atención de todos los que estaban allí. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿no? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos los que estaban allí. Mire, no importa donde usted sea, cuando el Espíritu Santo le va a dar lengua es para que la gente entienda lo que están alrededor. La intención de Dios era que todo el mundo viera que había una experiencia sobrenatural, que a ellos también tenían que buscarlo y pasar por ella. Y hay un sinnúmero de países, para no leer todos los países, que estaban allí. Habían diferentes naciones, mire, diferentes naciones.
Y además está decir que la salvación de Dios para los hombres, al gentilismo, dice que va a salvar hombres de toda tribu, nación y lengua. Pues todas las naciones estaban allí, no se preocupen, no los voy a mencionar todos. Y del país que ustedes también estaban allí. Ay, eso no lo dice la Biblia, pero la intención de Dios es salvar a todos los países, todas las naciones, y todas las tribus y toda lengua. Pero había un grupo, ¿quién? Los religiosos. ¿Y quiénes son los religiosos? Los religiosos son los que nunca entendieron lo que Jesús hacía. Y todavía hay religiosos modernos que no entendieron lo que Jesús hacía. Ay, no hay otro fundamento sino el de Cristo Jesús. Sí, pero es que el fundamento de Jesús esto es parte del fundamento de Jesús. Esto es parte porque fue una promesa. Entonces, si es una promesa, es parte del fundamento de Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Entonces es una promesa porque la intención de Dios era que la promesa del Espíritu Santo y el fuego, bautizarlo, era a todo el mundo. Entonces quiere decir que esto es parte del fundamento de Jesús, pero no se enseña, porque los que no lo tienen, pues no pueden enseñar lo que no tienen, ni dar lo que dar lo que no tienen, ni enseñar lo que no saben. O sea, hay cosas que tenemos que mejor examinarla, y si no sabemos, ir al que entiende. Ir a los que entienden. Porque siempre hay alguien que entiende. Y para entender el bautismo del Espíritu Santo hay que tenerlo. Y por eso es que muchas iglesias, y especialmente muchos canales de YouTube, están obviando el bautismo del Espíritu Santo, pues como no lo entienden, pues no puedo enseñar esto. Pues mire, bájese del caballo y vaya a encontrarse con Jesús, para que usted vea que va a llegar el momento dado donde el Espíritu Santo va a llegar a usted, y yo se lo voy a probar, porque mientras vaya avanzando este estudio, usted va a saber cómo recibirlo. Y tiene que entender y darle espacio a la gente que tenga una relación directa con Jesús, como a través del bautismo del Espíritu Santo, porque para eso es el bautismo del Espíritu. Otra de las cosas interesantes que podemos ver es que pues Cristo es el bautizador. Y Cristo no bautizó en agua, pero sí bautizó en espíritu. Y Juan lo dijo. Y aquí yo puse en Mateo 3:11. Pero hay otro verso que deberíamos de considerar, y es Hechos 11:16. Y en Hechos 11:16, vamos a ver qué dice la Biblia. Es la confirmación de que Jesús era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver si es cierto. Hechos 11:16, mira, el informe, oiga bien, que esto es una regla interesante en este canal. El origen de la doctrina. ¿Para quién se escribió? El título del pasaje y el contexto del pasaje. Esos 4 elementos tendríamos que considerarlo cuando vamos a interpretar la Biblia. Cuando vamos a interpretar la Biblia. Ok, mira qué sencillo. Vamos a Hechos, capítulo 11, verso 16. Mire lo que dice. Dice, y está ciertamente en rojo. Mire, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Fíjese que este verso está confirmando lo que dice Mateo 3:11. Que Juan dijo ciertamente que él bautizaba con agua, pero el que venía después de él, que iba a ser bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces fíjese lo que dice el 17 y el 18 de ese mismo capítulo 11 del libro de los Hechos. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Óigame bien, si, fíjese lo que está diciendo. Esta es la confirmación. La confirmación de las palabras. Usted quiere interpretar a veces un verso, lo aísla y ya con eso se quedó con una doctrina. Y eso le llamo yo a la gente moderna que no les gusta leer. No les gusta leer, porque cuando usted lee más adelante, Pedro le está diciendo a la iglesia de Jerusalén que habían otros, aparte de los discípulos que estaban allí, que recibieron. ¿Por qué? Porque está diciendo que si otros también, Dios le concedió el mismo don que a nosotros. ¿A quién? A los que estaban allí. Habían 120, no eran simplemente 12. Si Dios le concedió el mismo don a ellos, ¿por qué, en otras palabras, yo voy a estorbar que Dios haga eso si era la intención de Dios, llenar la casa completa? Mire, la intención de Dios es llenar la casa completa.
La intención de Dios es llenar la casa completa. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Escuche bien, en Hechos 11:16 está diciendo que el Espíritu Santo no solamente era para los apóstoles, sino también para los gentiles. Entonces, si el Espíritu Santo era para los gentiles, ¿cómo nos atreveríamos nosotros a estar callando el Espíritu Santo en las iglesias? Cuando el Espíritu Santo, fíjese, nadie puede poner en orden a Dios. O sea, la gente está usando un verso, hágase todo decentemente y con orden, y usando ciertas palabras de Pablo, para entonces usarla en contra del Espíritu, como que hay que poner en orden el Espíritu. Si nosotros tenemos la capacidad, y esto lo hago en forma de pregunta, porque no estoy diciendo que la tenemos. Si nosotros tenemos la capacidad de poner en orden el Espíritu, no necesitamos el Espíritu. Pero como necesitamos el Espíritu, entonces no podemos poner en orden el Espíritu. Porque lo primero que ocurrió ahí en Pentecostés, ¿qué fue? Que Dios les dio las cosas según Él las quería dar. Le dio las lenguas de fuego según repartidas, según Él quisiera que ellos las hablasen. Entonces quiere decir que la intención de Dios es darte el Espíritu Santo de una forma que tú puedas entender que van a ocurrir en la forma de Dios, no en la forma de los hombres. Miren, este estudio bíblico que yo acabo de dar, que es el episodio número 10, va a tener continuación, por la razón que el bautismo del Espíritu Santo y fuego es algo mucho más complicado de lo que la gente puede entender. Por esa misma razón es que hay tantas interpretaciones erróneas entre gente que están publicando material en YouTube y en diferentes redes sociales. Pero acuérdate siempre, cuando oigas este video, mira, suscríbete, compártelo, dale like. Dios te bendiga otra vez, y de esta manera ayudas a este ministerio para que la palabra de Dios se vaya expandiendo entre las naciones. Dios te bendiga.